Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a seguir viendo las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Ya habíamos visto Mesopotamia, ya habíamos visto también Egipto. El día de hoy vamos a ver tres sociedades muy importantes que también están dentro de esta media luna fértil o creciente fértil, ¿correcto? Como es el caso de los fenicios, ¿no? Que están considerados como los mejores o grandes comerciantes del mundo antiguo. Su intenso comercio marítimo permitió la gran difusión de diversos aportes culturales de otros pueblos, ¿no? en el Mediterráneo. Y esto va a derivar, pues, este contacto que Fenicia tenía con muchos pueblos, va a derivar luego a un no solamente desarrollo comercial, sino al desarrollo de un alfabeto fonético, que va a ser el mayor aporte de los fenicios, ¿no? Un alfabeto fonético de 22 signos, que luego se le va a agregar las vocales y vendría a ser en el día de hoy nuestro abecedario, por decirlo así, ¿no? La base de nuestra escritura. Los hebreos fueron pueblos nómadas de origen semita. Organizaron una vida, ¿no? Su vida de acuerdo a un principio religioso en base a un solo Dios, o sea, una religión monoteísta, cuyo legado es la base del judaísmo y del cristianismo, muchachos. ¿Ya? Hay tres religiones monoteístas en el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y finalmente, de quien también vamos a hablar son de los persas, quienes supieron sintetizar los aportes culturales de los pueblos con los que ellos tenían contacto, como los asirios, como los griegos, ¿no? Y fueron creadores del primer imperio tricontinental, debido a que ellos controlaron tres continentes: parte del continente asiático, parte del continente europeo y parte del continente africano. ¿Correcto? En su afán de expansión por Europa, tuvo que pelear, enfrentarse con un pueblo, que esto derivó en una guerra llamada las guerras médicas. Pues quienes se enfrentaron acá, griegos y persas, ¿no? Y quienes ganaron, los griegos. Así es, empezando una etapa de debacle en el imperio persa, muchachos. Bien, vamos a ver entonces rápidamente a la cultura fenicia, ¿correcto? Esta cultura se ubicó, muchachos, al extremo oriental del mar Mediterráneo, ¿sí? En el área que nosotros ya conocemos como el creciente fértil. Actualmente, este territorio donde se desarrolló la cultura fenicia se llama Líbano, el país de Líbano, ¿correcto? Pero ¿qué significa Fenicia? La palabra Fenicia supuestamente significaría la ciudad de las palmeras o el país de las palmeras. Eh, es una estrecha franja territorial, muchachos, que ellos ocuparon, poco fértil, por cierto. No poseen grandes recursos naturales y por esa razón, ¿no? Su riqueza más importante que ellos tenían en esa región era la madera cedro, que fue muy pero muy comercializado por esta cultura, muchachos. Pues bien, hablemos rápidamente sobre su desarrollo histórico, ¿de acuerdo? Los fenicios tuvieron tres etapas de desarrollo: Biblos, Sidón y Tiro. Sin embargo, los fenicios nunca lograron formar un estado unificado, ¿ya? La historia de esta civilización es el predominio en el tiempo de tres ciudades, como ya hemos mencionado: Biblos, Sidón y Tiro. En el caso de Biblos, muchachos, ya se va a haber un aspecto muy importante, ¿no? Que va a mantener relaciones comerciales con Egipto. Así es. Y además, aquí se inicia, vamos a decir, muchachos, el alfabeto, porque es en la etapa de Biblos en la cual se comienza a desarrollar el alfabeto fonético. Esto aparece en una ciudad llamado Ugarit. Ahí aparece, muchachos, el alfabeto fonético, ¿correcto? Muy bien. En el periodo de Sidón, simplemente la actividad comercial se va a hacer más intensa.
Ahora los fenicios comercializan, por ejemplo, con la isla de Creta, comercializan con Egipto, ¿no? Pero también sufren, muchachos, la invasión de un pueblo o de pueblos, que normalmente nosotros le llamamos pueblos del mar, como eran el caso de los filisteos, por ejemplo. Los filisteos invadieron Sidón en el año 1209 y son los causantes probablemente de su caída. Sin embargo, la etapa más importante de desarrollo fenicio es la ciudad de Tiro o el periodo de Tiro, ¿correcto? En este periodo se fundaron ciudades, o mejor dicho, se fundaron colonias y factorías. ¿Cuál es la diferencia? Una factoría pues es simplemente un punto comercial, ¿no? Es como llegar a un lugar, establecer tu comercio y quedarte ahí. Sin embargo, estaban también las colonias. Y en el caso de las colonias eran tomar posesión de un territorio para que esté bajo el control. Era una especie bueno, mala redundancia, ¿no? Colonia, por llamarlo así. Eh, fundaron, cuando hablamos de colonias, fundaron una colonia muy importante en el norte del África, llamada Cartago, que hoy vendría a ser el país de Túnez. Pero se dice que la fundadora de esta ciudad sería la reina Dido, ¿no? Y esto se encuentra en una leyenda de los romanos, escrita por el gran Virgilio, llamada la Eneida, donde nos muestra cómo el héroe troyano Eneas llega a Cartago y la reina, que era muy cruel, se enamora de él, ¿no? Así es. Y bueno, luego los fenicios caerían producto de invasiones como los asirios, ¿no? Los babilonios y obviamente los griegos también, sobre todo con Alejandro Magno. Su comercio, ya hemos dicho que fue muy intenso, ¿no? Prácticamente comercializó en todo el Mediterráneo, pero por esa razón formó un estado talasocrático. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que era un estado marítimo, ¿no? La base y el sustento era el mar. Eh, pero también hemos dicho que formaron factorías y colonias, ¿no? Muy bien. Eh, Algunos aportes culturales de Fenicia, muy importante, ya hemos dicho, el alfabeto, ¿no? ¿Dónde aparece el alfabeto, muchachos? ¿Se acuerdan? En una ciudad fenicia, en una ciudad de Biblos, llamada la ciudad de Ugarit. Ahí aparece, muchachos, el alfabeto más importante para nosotros. Pues bien, ¿no? Tenemos entonces la navegación, tenemos la escritura, el comercio. Ellos son los inventores de las letras de cambio, chicos. Además, ¿no? Ellos comercializaban un molusco muy importante. No tanto el molusco, ellos buscaban un tipo de molusco especial de donde obtenían un color también muy especial y muy característico de ellos. El molusco es el murex y el color que se extraía de este molusco era para teñir la tela, ¿no? Este color era el color púrpura, muchachos. En el caso de los hebreos, ¿no? En el caso de los hebreos, llamado también el pueblo de Dios, porque así se le conoce, chicos, eh, este pueblo se ubicó en la antigua región de Canaán. Canaán es un valle y se forma gracias a la extensión de un río llamado el río Jordán, ahí donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿no? Pues bien, la región de Canaán es conocida por los hebreos como la tierra prometida. Supuestamente Dios hizo un pacto con su pueblo para que pueda entregarle una zona muy fértil a cambio de que ellos reconozcan como su único Dios a Yahvé, ¿no? Muy bien. Eh, Actualmente los hebreos se habían desarrollado sobre dos territorios, Palestina y también el territorio o el Estado de Israel.
¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Los hebreos estaban divididos en dos grupos, en dos clanes, por llamarlo así. ¿Ya? Samaria era la capital de el reino de Israel o la tribu de Israel, y Jerusalén va a ser la capital, perdón, o va a ser claro, una especie de capital del periodo de Judá. ¿De acuerdo, chicos? Sin embargo, este territorio, pues, o esta costumbre, ¿no? Por decirlo así, de estar dividido en dos, se va a acabar cuando los hebreos, muchachos, empiecen su desarrollo histórico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el primer desarrollo histórico, se llama la época de los patriarcas, muchachos. La época de los patriarcas. ¿Ya? En este periodo, por ejemplo, los patriarcas eran jefes de un clan. Todos los jefes de familia se reunían y elegían a un, ¿no? A un representante, por llamarlo así, a un jefe, que era en este caso Abraham, el primer patriarca de los hebreos. Él dirigió la migración hebrea desde la ciudad de Ur, su ciudad natal, hasta la ciudad de Caldeo, Asiria. ¿Ya? Perdón, claro. O sea, ellos salieron desde la ciudad de Ur con la promesa de que Dios les había dado una tierra prometida. ¿Ya? Y todo ese proceso de migración les demoraría pues mucho tiempo para poder llegar a la región de Canaán y tomar posesión de ella, que fue prácticamente una cuestión pues, ¿cómo podríamos llamarle, ¿no? En esta situación catastrófica, porque Abraham experimentó pues en ese trayecto la destrucción de Sodoma y Gomorra, como su pueblo se ve destruido, ¿no? Por el pecado y todo. Entonces Abraham ve todo esto y va a dirigir a su pueblo hacia la tierra prometida. Sin embargo, no van a llegar con Abraham. En el trayecto van a aparecer otros personajes como Jacob, por ejemplo. Jacob dice la historia que tenía 12 hijos. El menor, llamado Benjamín, era el más querido, pero otro hijo tenía el don de interpretar los sueños. Era José. ¿Ya? Y fue cuando José, después de ser vendido por sus hermanos, y gracias a esta facultad, pudo pues de una u otra manera establecerse en Egipto. Y cuando Egipto tenía, o cuando el medio, ¿no? donde ellos se desarrollaron, tenía escasez, pues llegaron a Egipto y es ahí donde se van a establecer. Luego, cuando el faraón, que era protector de José, muere, el nuevo faraón va a ordenar simplemente que los judíos o que los hebreos sean prácticamente esclavizados. Así es, ¿ya? Entonces, Jacob, ¿no? Y luego tenemos al último patriarca. Con él, el pueblo de Israel, por llamarlo así, o el pueblo de Dios, fue liberado, chicos. Se acabó la época de esclavitud, viene la época de libertad, ¿no? ¿Cómo se llama esa etapa en la cual el pueblo hebreo se retira de Egipto? Se llama Éxodo, muchachos, ¿de acuerdo? El Éxodo. ¿Y quién es el que dirige este éxodo? Moisés, el salvado de las aguas, ¿no? El libertador de su pueblo. Luego de esto, con Moisés pues va a ocurrir una serie de hechos, ¿no? Cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto del Sinaí, Moisés sube hasta el monte para que le entreguen la ley que Dios estaba dándole a su pueblo, pero cuando baja encuentra un becerro de oro que estaban adorando, él se enfada, rompe la tablilla, ¿no? Y castiga a su pueblo. Así es. Entonces todo eso está representado dentro de las costumbres judías, muchachos. Tenemos también el periodo de los jueces. Moisés habría llegado hasta cerca a la tierra prometida, pero como él también había pecado, no podía ingresar. Así que Dios ya había elegido a su representante. Se llamaba Josué. Y Josué es un juez.
al igual que Sansón, al igual que Gedeón, ¿ya? Simplemente estos jueces se encargaban pues de ser no solamente jefes sacerdotales, sino también jefes militares. Establecían sanciones, juicios, ¿no? Y establecían normas de convivencia, etcétera. El último juez se llamaba Samuel y él fue el encargado de ungir con el aceite al primer rey hebreo llamado Saúl, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la época de Saúl, los hebreos se van a enfrentar a los pueblos de los filisteos. Ahí sobresale un personaje, un campesino, ¿no? Por decirlo así, llamado David, que mata a un gigante llamado Goliat. Entonces, el temor de Saúl era pues que David goce de tanto prestigio que inclusive pretenda llegar al trono, pero no se va a equivocar, ¿no? David se convierte en rey de los hebreos. Y él es muy importante porque él establece como capital de ese reino a Jerusalén. Y su hijo, ¿no? El rey sabio llamado Salomón, así, va a heredar el trono. Y él va a mandar a construir ya en esa ciudad de Jerusalén un gran templo donde se guarde el arca de la alianza que contenía dentro la tabla de los 10 mandamientos o el decálogo, que era el nuevo pacto entre Dios y el hombre, muchachos. ¿De acuerdo? Salomón, tras la muerte de Salomón, quien va a heredar el trono, por decirlo así, es su hijo, Roboam. Sin embargo, Roboam va a tener que enfrentarse a uno de los generales de Salomón, ¿no? Que era Jeroboam. Y esto va a marcar pues la decadencia del reino hebreo, por llamarlo así, ¿no? Hasta su conquista por los persas, perdón, con los babilonios, luego con los persas, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a los griegos y romanos. Sin embargo, en ese periodo de cautiverio, ¿no? Cuando estaban bajo la esclavitud de los babilonios, aparecieron ciertos hombres llamados profetas que hablaban de la llegada del Salvador, que hablaban de la llegada del Hijo de Dios, del Mesías, ¿no? Eh, pero nadie, bueno, muy pocos le hicieron caso. ¿A quién? A Daniel, a Jeremías, Isaías, que eran simplemente los patriarcas. Y algunos hablan de esa tercera o cuarta etapa, que sería simplemente el periodo de crisis, por llamarlo así, ¿no? El periodo o el fin de los hebreos, muchachos, cuando son conquistados por diferentes pueblos, y eso, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los aportes dejados por el pueblo hebreo a nosotros? Lo primero es este gran templo que se encuentra en Jerusalén, ¿de acuerdo? Además, nos ha dejado la Biblia y sobre todo los 5 primeros libros de la Biblia, que es llamado la ley del Torá, ya que aquí contiene las costumbres y las tradiciones que Dios le dio a Moisés para que lo pueda escribir, ¿no? Moisés es el autor de el Génesis, del Éxodo, del Número, ¿no? Entre otros. Algunas costumbres judías todavía se practican, como por ejemplo la fiesta de Pascua. Pero en esa fiesta de Pascua, muchachos, eh, simplemente ellos van a celebrar, pues, van a conmemorar, o sea, los judíos van a conmemorar en esta fiesta la liberación del pueblo, de su pueblo de Egipto. ¿De acuerdo? O sea, esa salida de Egipto a Sinaí se llama Éxodo. Luego tenemos simplemente la fiesta del Pentecostés, que dice que es un recuerdo de la recepción de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y el otro es la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver pues con el recuerdo de la vida nómada en el desierto, ¿no? Recuerda que ellos vagaron por 40 años en el desierto
y eso ellos lo van a narrar, todo lo que vivieron en el desierto. La religión, ya hemos dicho, fue una religión monoteísta, ¿no? Y hasta hoy en día inclusive los judíos mueven mucho, pero mucho dinero, muchachos, debido a que son o se dedican al comercio o a cualquier otro rubro. Muy bien, hablemos rápidamente ahora de los persas, ¿no? Los persas, a ver. Los persas también, muchachos, se ubicaron en la meseta del Irán, esto cerca al mar Caspio y el Golfo Pérsico. Actualmente la cultura iraní se habría desarrollado en un territorio llamado Irán, ¿de acuerdo? Irán. Muy bien. Irán, pues para que tengas una idea, es una elevada meseta rodeada de cadenas montañosas. En el mar Caspio existen valles donde se cultivaba el arroz, el algodón y las frutas, como durazno, por ejemplo, manzana y las peras. Así es. Eh, pues bien, ¿no? Cuando nosotros hablamos del desarrollo histórico de los persas, para ir avanzando, pues simplemente, muchachos, vamos a hablar de dos etapas, del periodo de los reyes medos y la etapa de los reyes persas, ¿de acuerdo? En el periodo medo, la capital va a ser la ciudad de Ecbatana, y acá van a destacar reyes como por ejemplo Ciaxiares, ¿de acuerdo? Sin embargo, la descendencia de Ciaxares va a asumir el trono como los persas y simplemente, ¿no?, es la etapa más importante de esta cultura. Se establecieron al sur de la meseta de Irán y formaron ciudades importantes como Parsaga, Susa, Persépolis. Es más, la ciudad de Susa va a comenzar a ser una especie de capital de este reino persa que luego se va a convertir en un imperio. ¿De acuerdo? Aquí destacan, por ejemplo, Ciro II, quien derrotó a los babilonios y liberó, por decirlo así, a los judíos. Eh, Tenemos también a Cambises, quien conquistó hasta Egipto, ¿no? Eh, y tenemos uno de los más importantes que es Darío I, porque es el gran organizador del imperio persa. Por ejemplo, el imperio persa estaba dividido en provincias, llamado satrapías. Además, habían funcionarios de confianza del rey, por decirlo así, y habían monedas, ¿no? El uso de moneda, como por ejemplo era el dárico y el ciclo, una especie de monedas antiguas, ¿no? Eh, Habían, aparte de satrapías o sátrapas, habían también otros diseños eh, en la cual se organizó, ¿no?, este aparato estatal persa. Por ejemplo, se crearon supervisores imperiales, una especie de ojos y oídos del rey, ¿no? La lengua en la que se hablaba en el imperio persa era la lengua aramea, muchachos, ¿ya? ¿Y qué cosa construyeron? Pues simplemente una gran red de caminos que facilitaba el comercio y que controlaba los territorios sometidos, ¿no? Ahí está. Los logros de los persas también son muy importantes. Por ejemplo, en escultura son muy parecidos a los mesopotámicos, ¿no? Esculpieron hermosos toros alados y guerreros también. La educación igual tiene que ver con la escritura. Entonces, en este caso, la educación de ellos, ¿no?, fue realista y eficaz. Y aquí sobresale un gran hombre llamado Zaratrusta o simplemente Zoroastro, ¿ya? Entonces, él es importante porque hace una reforma religiosa. El libro donde ellos basan sus tradiciones se llaman el libro Avesta, ¿no? El Set Avesta, muchachos. Y aquí pues se plantea la idea de dos divinidades, de dos seres, ¿no? El bien, por ejemplo así, que representa al bien
que es Hormuz o Aura Mazda, y el mal, que está representado por un tal Ariman. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien.